Bienvenidos, queridos amigos. Hoy continuamos con este proyecto que tenemos de entrevistas a líderes y personalidades de comunidades Bnei Noach a lo largo de nuestra mayúscula América Latina y otros países. Hoy tenemos el lujo de tener al encargado de administrar la página Filosofía Judía, nuestro querido amigo Jacob Amar Rothstein, directamente desde Israel. Jacob es hermano de un gran amigo mío de hace muchos años. A Jacob lo considero mi amigo. Y a Michael, pues, de hace muchísimos años también. Saludamos a Michael también, que seguramente va a ver el video. Jacob es colombiano, es paisano mío, porque yo también soy colombiano. Y también soy judío, entonces somos doble paisano. Tiene 10 años en Israel, casado, con hijos. Y bueno, tiene un movimiento muy fuerte, buena cantidad de seguidores en el internet. Y habla mucho sobre el tema de los Bnei Noach. Esa es una de las razones por las que lo tenemos acá con nosotros. Quisiera empezar, como siempre, con una pregunta. ¿Hace cuánto está este proyecto de filosofía judía que Jacob administra y maneja? Adelante, Jacob. Shalom, antes que nada, gracias por la invitación, gracias a todos los que están escuchando esto en este momento y en todas las generaciones, porque este video quedará para la posteridad. Quisiera solo hacer un detalle de lo que mencionaste, que tú y yo no somos colombianos, tú y yo somos judíos, somos un pueblo distinto, que por cuestiones del destino, por cuestiones del exilio, llegamos a Colombia, pero poco a poco nos estamos reuniendo a la tierra a la que pertenecemos, el pueblo judío, porque ya volvimos del exilio, ¿verdad? Entonces sí quisiera, digamos, mencionar eso. Con respecto a cuánto tiempo lleva la página activa, yo creo que cerca de 2 años, la verdad, no cuento el tiempo, pero el tiempo vuela. Quizás tú también has sentido eso, que uno empieza estos temas de iluminar, ayudar, uno parpadea y el tiempo se desvaneció. Siento que esto es lo que está pasando con la página. De un día para otro ya somos docenas de miles de seguidores en las distintas redes, como Facebook, Instagram, hasta TikTok, hasta LinkedIn, YouTube, y de verdad somos docenas de miles dando digamos, el mensaje universal de la Torá. Pero la idea se materializó hace casi 2 años. La idea como concepto yo ya la llevaba estudiando hace prácticamente una década con el Rav Uri Sherki. Él es mi rabino y él es uno, digamos, de las grandes eminencias de Israel, que él es, digamos, la máxima autoridad sobre este tema en Israel. Él es el fundador del Centro Noachia Mundial, a propósito. Entonces, como concepto, era algo que yo siempre esperaba proyectar, solo que hasta ahora se me dio la oportunidad de comenzar a darlo. ¿Qué nace el proyecto? Se llama Filosofía Judía, pero se enfoca también al tema Bnei Noach. ¿A raíz de qué? ¿De una necesidad, de muchas consultas? ¿Cuál es la razón de ser de que inicie el proyecto como tal? ¿Y cómo ha sido ese proceso desde que inicia el proyecto? El proyecto desde un principio ha sido para Bnei Noach. La filosofía de los judíos es la misma filosofía de los Bnei Noach. Nosotros pensamos en los mismos objetivos, tenemos los mismos valores. Lo que nos diferencia son las leyes, que el pueblo Israel tiene unas leyes, los Bnei Noach tienen otras leyes, eso es todo. Pero en el sentido filosófico, conceptual, intelectual, dilo tú, en la visión que tenemos del futuro del mundo, judíos y Bnei Noach, o sea, y las naciones del mundo que son parte del pacto con Hashem, nosotros consideramos que tenemos lo mismo, digamos, la misma visión. Así que el título se llama Filosofía Judía, Filosofía Bnei Noach. Yo pienso que el título lo tomé inicialmente como Filosofía Judía, porque así las personas lo encuentran más, no solo más llamativo, sino que llegan más rápido, porque realmente no mucha gente sabe qué es Bnei Noach, o bueno, no sabían que era Bnei Noach hasta hace un par de años. Hoy en día ya la gente sabe más. Te aseguro que en una década, si una persona, o sea, de aquí en el año 2031, si alguien crea una página llamada Filosofía Noachida, todo el mundo va a saber qué es.
En este momento lo que saben que es las personas es judaísmo, y por eso es que decidí que ese sea el nombre de la página, aunque el contenido es dirigido hacia Bnei Noach, que nuevamente filosóficamente es lo mismo. Vale. Le enseño a los que nos siguen, a nuestros alumnos, que donde hay dos judíos, hay tres opiniones. Yo diría que hasta más. Siendo generoso, digo tres opiniones. Una de las cosas que decíamos al principio es el tema de que no somos colombianos, somos judíos, que no somos de aquí. Que yo puedo diferir contigo en un punto. Un tema es que estamos esparcidos por el mundo, y está escrito que el pueblo de Israel se esparció por el mundo para que se allegaran a él conversos. Y también está escrito que para ser un buen converso hay que ser un buen Bnei Noach. Esto es desmitificando, y me gustaría escuchar tu opinión, la idea de que el movimiento Bnei Noach está hecho con la intención de suprimir, eliminar y entretener a la gente para que no se conviertan. Nosotros no convertimos en nuestro proyecto educativo, pero Baruch Hashem hemos ayudado a que muchas personas se presenten en ante diferentes tribunales rabínicos y han logrado su conversión. Muchos viven en Israel actualmente, etcétera. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema? Estamos esparcidos por el mundo por muchas razones, ¿no? Pero una de ellas dice que también es para que se apeguen conversos al pueblo de Israel, y eso ha pasado a lo largo de la historia. Adelante, Jacob. Sí, eso que tú mencionas se llama, la terminología en hebreo es alad nitzotzot, es un concepto, pero con respecto a la pregunta concreta, yo no sé de dónde sacaron ese mito de que el movimiento de Bnei Noach es una conspiración de los rabinos para detener las conversiones. Ese es un cuento que se inventaron es que ni siquiera sé dónde salió. Cuando yo escuché eso la primera vez, fue de hecho hace como un año, yo no podía creer lo que me decían, porque es totalmente al revés. En términos de, digamos, proselitismo, los judíos somos demasiado neutrales. No somos proselitistas de que quieren convertir a todo el mundo y tampoco somos sellados de que somos reacios a la conversión, porque comprendemos que la decisión de que una persona se convierta es algo que viene del individuo, no viene de nosotros. El trabajo digamos, del rabinato, el tribunal rabínico, el Beit Din, es determinar quién cumple las condiciones para poder ser admitido en el pueblo de Israel. Pero la decisión de las conversiones es totalmente individual. El movimiento de Bnei Noach es algo milenario que, tal como yo lo recibí de mis maestros, que son grandes rabinos a nivel internacional, es que las leyes de Noach se dieron antes que las leyes de la Torá. Entonces para mí es un poco, me duele escuchar que crean que es como una pared para que las personas no sean parte de Israel. Al revés, nosotros consideramos que los no judíos tienen mucho valor. Las personas que dicen que el movimiento Noachida es para frenar la conversión, perdón decirlo, pero a mí me suena como si despreciaran un poco a los no judíos. Eso es decir, como los no judíos son un estatus menor y como queremos que estén en un estatus mayor llamado judíos, tienen que convertirse. Pero hay rabinos que tienen este proyecto llamado noajismo, que es una nueva religión supuestamente para mantenerlos inferiores como no judíos. Eso es una locura. Decir es al revés, los no judíos son demasiado... o sea, es el futuro del mundo. Es que ni siquiera sé cómo explicar la importancia del no judío, porque en verdad son muy, muy importantes. La misma... hay una Gemara que dice que Israel se llama Adam, que Israel se llama hombre. Y que son las naciones del mundo, y dice en Tosafot ahí al lado, Ha-Adam, son el hombre. Entonces, las naciones del mundo son de verdad fundamental para la humanidad, y pensar que ser noágida es algo negativo es simplemente no conocer las fuentes hebreas. Ahora, con respecto a la segunda parte de la pregunta, un poco más discreta, que cuando una persona se convierte, eso cambia su identidad nacional, porque eso es unirse al pueblo judío y eso es abandonar el pueblo anterior. Eso es cambiar incluso el nombre de su padre, es totalmente abandonar. Entonces, cuando una persona, digamos, era mexicano y
México es un país nuevo artificial, pero si una persona es de un cierta, digamos, japonés, y decide convertirse, la persona pierde el estatus de japonés. Es una persona que es un judío que su origen o viene de Japón, pero decidió tomar parte en el nuevo pueblo, que también es válido. Nuevamente, para, digamos, resumir esta respuesta tan amplia, es que los no judíos tienen muchísimo valor. Los no ágidas es el ideal de la vida del no judío y cada persona sí se convierte. Existen muchas personas que reclaman ser judías porque el apellido termina en Z, porque uno me escribió, por ahí tengo el pantallazo todavía, que la abuelita tenía la nariz grande y por eso ella era de origen judío. Yo me acuerdo de eso y yo me agarraba la nariz y decía, ¿será que yo soy judío o no? ¿Sí? Porque asumía ella, esa persona, que por eso era judía. Y muchas de estas personas que reclaman ser judíos y se molestan cuando tú le dices el tema de Bnei Noach, no saben rezar, no tienen talí, no tienen tefilín, no comen kasher. Hay uno que me decía que cacherizaba la carne que compraba en la tienda de los goyim. ¿Sí? Uso el término goy no de manera efectiva, tú sabes que no es despectivo el término goy. Entonces decía que cacherizaba la carne, que la compraba y la lavaba, la salada y todo. Todo una falta de orientación. Ahora, todas estas personas eventualmente van a llegar a una conclusión. Muchos llegan a la conclusión que efectivamente no son judíos. Alguien me dijo, no, los que terminan en el Z son judíos. Entonces, usando esta idea, Hugo Chávez era judío, por ejemplo. Y realmente hay mucho mito en esto. ¿A qué le atribuyes tú? Yo tengo mi opinión al respecto, tengo mi concepto. ¿A qué le atribuyes tú que las personas caen en esos errores? Adelante. Es un fenómeno que está ocurriendo, que pienso que este fenómeno siempre existió, pero ahora, desde que España sacaron la ley de la nacionalidad, que todo descendiente judío sefaradí pueden aplicar, o podían, ya se venció esta ley, podían aplicar a tener nacionalidad española. Ellos sacaron una lista de apellidos que se difundió en Enlace Judío, un montón de artículos. Entonces, ¿qué pasó? Que personas en toda Latinoamérica vieron, mi apellido aparece ahí, por ende, yo necesariamente desciendo de judíos sefardítas. Esto no es correcto. Hay estudios, por ejemplo, de la Universidad de Hebrea, de la doctora, una doctora apellido Moreno Goldschmidt, Alisa Moreno Goldschmidt, que ella demuestra como en la época colonial, por ejemplo, si había un terrateniente de apellido, digamos, Méndez, todos sus sirvientes adoptaban el apellido Méndez. Por ejemplo, si había un indígena trabajando con ella o alguien que habían importado de África como esclavo trabajando para este Méndez, ellos adoptaban el apellido Méndez sin tener ninguna conexión con el terrateniente. Por ser hijos de la casa, tenían el apellido. 500 años después, hoy habrán, ¿cuántos Méndez habrán en Latinoamérica? Y asumen que serán con una conexión, además de que el judaísmo se pasa por la madre y los apellidos se pasan por el padre. Imagínate 500 años de un apellido pasando por el padre. ¿Cuál es la posibilidad o digamos la mínima de que en verdad sea demostrado que es un judío, que viene de judíos, criptojudíos? Es extremadamente difícil de demostrar. Ahora, yo creo que las personas cometen un error, creen que para ser judíos o para pedir la conversión al judaísmo, creen que tienen que justificarlo con alguna genealogía, decir, no, como yo tengo que justificar, como esto me parece, perdón decirlo para los que sienten esto, pero esto es un autoengaño, porque en verdad puede venir una persona sin ninguna genealogía, un japonés que no tiene ni una raíz hebrea y se puede convertir, igual de válido, y puede venir una persona que es descendiente de judíos demostrado, pero es idólatra, no cree en los valores de Israel, no cree en la Torá. Esta persona no se puede convertir. ¿Por qué? Porque no cumple las características de la conversión, por más raíces hebreas que tenga. Entonces, esto de la antepasados es algo totalmente irrelevante para el tema de ser judío o no. Y tampoco para el tema de buscar Torá. Dicen los profetas que que
llegará el día en que toda la humanidad crea en Hashem. No toda la humanidad tiene raíces hebreas, entonces toda la humanidad sí van a creer a Hashem. Acercarse a la Torah no depende de tener un apellido o de carecer de un apellido, eso no, es un tema irrelevante. Ahora a la pregunta concreta, ¿de dónde viene esto? Simplemente confusión, las personas tratan de ser autodidactas o revisan una sola fuente, yo qué sé, miran en Facebook 2 videos de alguien hablando del tema y consideran que esa es la verdad absoluta, en vez de en verdad buscar a rabinos, preguntarles, tener interacción. El problema es tratar de ser autodidacta y llegar a las conclusiones solo. Por eso es muy bueno acercarse a los sabios de Israel y ver las opiniones, ver cómo funciona, y así uno descubre un mundo que es totalmente distinto a lo que venden, digamos, en lugares como Facebook, etc. Retomando el tema de Bnei Noach, son 7 leyes, como todos sabemos, pero sus ramificaciones son extremadamente amplias. En nuestro proyecto educativo hemos dado explicación por casi 2 años sobre este tema de las 7 leyes y ahora es que falta hablar más del tema. Es muy amplio. ¿Qué le recomiendas a los que dicen, bueno, sí, soy Bnei Noach, eso no me hace menor ni superior a nadie, tengo otro nivel de conciencia? Porque además mucha gente empieza a estudiar y estudiar y estudiar y se sale mucho de ese romanticismo. Uno de los problemas que yo digo que América Latina tiene es que es muy romántica. La gente cree mucho en esos romances, en esas ideas, en esos cuentos, todo. Muchos se los inventan en unas películas ahí todas que son puro cuento de camino. Pero ya salieron de eso y ahora llegan a la realidad. Bueno, ya estoy aquí. ¿Qué recomiendas que deben hacer estas personas que deciden vivir como Bnei Noach, conscientes de su identidad, eh, pero con muchas deficiencias? Le comentaba a uno de los entrevistados la vez pasada que muchos me reclaman de que no hay mucho libro. Y había otro de los entrevistados me decía, libros es lo que hay. Ralph Groisman, por ejemplo, es uno de los que dice que hay mucho material de estudio. ¿Qué opinas al respecto? Ok, quiero también conectar lo que tú dices con la pregunta anterior. Yo creo que uno de los efectos sociológicos de Latinoamérica es que como Latinoamérica estuvo colonizada por tanto tiempo, hay la idea de que todo lo que es de afuera es mejor. De eso se metieron, entonces dicen, no, estos son de los gringos, como dicen, estos de Estados Unidos, tiene que ser mejor. Como que ponen por debajo lo latinoamericano, como si tuvieran menos valor. Yo pienso que esa es una de las raíces también, como conectando con la pregunta anterior, de por qué la gente cree que tiene que justificar un judaísmo para creer que tiene un mejor linaje. No tiene nada que ver. Y lo que tú dices, una vez la persona entiende que, wow, siendo cubano, siendo argentino, chileno, en verdad conociendo sus raíces familiares, su cultura y conociendo los principios de Bnei Noach, como esa persona apegada a lo que él verdad es, su identidad como nación del mundo, y como, digamos, como dice el versículo, Mishpechot Adama, familias de la tierra, que eso trasciende ya los nacionalismos, o sea, eso va más allá de creer, soy colombiano, no, es conocer todo el contexto cultural y antropológico que lo rodea. Cuando la persona comprende esto, mi recomendación es que no se queden las teorías. La persona suele, muchos Bnei Noach se quedan, digamos, estudiando fuentes hebreas, ok, bueno, ¿qué sigue? El Pirkei Avot, a ver, ¿qué sigue? Talmud no puedo porque es halajá. Entonces, tratan de buscar, yo creo que lo mejor es ser práctico, porque, o por lo menos la visión que se me transmitió a mí de mis rabinos, también lo que enseñamos en filosofía judía en mi página, es que de nada sirve quedarse teorizando toda la vida. Estudiar es muy importante, toca estudiar, porque si uno no estudia, uno no sabe hacia dónde va. Pero no es para quedarse sentado en el Beit Midrash, como decimos todo el día estudiando. Hay que ponerlo en la práctica, salir a la calle y decir, listo, quizás no conozco todo el contenido que existe sobre Bnei Noach, pero lo que conozco voy a ponerlo en práctica y con lo que conozco voy a transformar el mundo mientras adquiero las más herramientas, porque tú sabes, vivimos en estos momentos que estamos viviendo. Sí hay muchísimo material, como dice Ralph Groisman, hay muchísimo material, pero soy consciente de que en español en verdad no hay tanto. O sea, si uno mira las clases de Ralph Groisman son horas y horas, las clases de Brit Olam, el Centro de Magia Mundial, que para mí es el material exclusivo y muy profundo, hay horas y horas y horas de material. Entonces yo creo que quejarse de que no hay material también es una excusa,
pero digamos que la persona vio todo lo que existe, aún así eso es solo un fragmento de todo el material que falta por traducir al español. Por ahora, mientras lo traducen, mientras llega a las manos del público, pienso que hay que ser prácticos, hay que, si uno es un noaji en un país, reunirse con los Bnei Noach de ahí y crear una comunidad, cómo con esa comunidad empezar a iluminar hacia afuera, etcétera, etcétera. Entonces, uno puede darse la excusa de que no hay material o decir, bueno, con lo que hay creemos. Eso es lo que yo les diría. Les aseguro que el material va a llegar a ustedes y ustedes van a llegar al material porque no hay excusas, no, simplemente eso no existe que no hay material, bueno, me quedo brazos cruzados, triste. No, esa no es la mentalidad del Noágida. El Noágida es emprendedor, el Noágida proyecta, esa es la idea. Otra de las preguntas que siempre le hago a nuestros invitados es, bueno, siempre aclaro también que la opinión de nuestros invitados es la opinión de ellos. Nuestra opinión es otra en algunas cosas y todo, pero somos, en medio de las diferencias que podamos tener, todos somos judíos, en el caso de todos los judíos que hemos tenido acá, Rabanim y todo, podemos diferenciar, tener diferencias en opiniones. ¿Qué opinas tú del riesgo que hay de que las personas de Novas terminen creando una nueva religión? Vimos a Raúl Cherky acá y también le preguntamos a él, a Ralph Groisman, a Irving, a muchos, a todos los que vienen le hacemos esa pregunta. ¿Qué piensas tú? Pienso que es la peor tragedia que puede ocurrir, inventarse la religión no ágida, pero pienso que es una de las peores cosas que puede pasar. Por un lado, los Bnei Noach, los no ágidas, que es el término que se les acuñó al español, Bnei Noach, es el término original. Realmente lo que vienen a hacer es romper esos esquemas, romper los esquemas de la religión. Eso es lo opuesto a la religión. Pero supongamos que por alguna razón en algún lugar por allá hay personas que se identifican como no ágidas y no tienen esa guía rabínica, no tienen esa guía espiritual, no tienen esa guía local, que a propósito, eso también es, que, conectando a la pregunta anterior, que tú preguntaste cómo el material no solamente debe ser hebreo, el material no solamente son fuentes judías, los noajidas al final de cuentas van a tener un concepto que se llama Jajmei Umot Haolam, que son los sabios entre las naciones, ellos mismos desarrollan su sabiduría, es algo que hay que tener claro. Pero supongamos que hay un grupo remoto en una esquina del mundo que se inventan la religión no ágida, pienso que esto es algo muy, muy negativo. Pienso que la comunidad internacional de no ágidas, si es que existe tal cosa ya, deben encargarse de guiarlos, encargarse de, digamos, suprimir tal mutación, porque eso no puede pasar. Eso sería algo muy, muy, muy negativo. Porque para mí, uno de los errores lingüísticos que se cometió con este tema es que se inventaron la palabra noajismo. Esa palabra noajismo yo creo que tiene que ser borrada de nuestras bocas. ¿Por qué? Porque asumen, también a mí tampoco me gusta la palabra judaísmo, tampoco me gusta, pero eso viene de la palabra judaísmos, del griego, ni siquiera es un término hebreo, ni siquiera. La palabra noajismo pienso que viene como que trae una connotación de que eso es como un tipo de ismo más, como que hay capitalismo, feminismo, entonces también hay noajismo y yo soy parte de este nuevo ismo. Pienso que no es así, la vida es, el término original es Bnei Noach, noágidas, movimiento noágida, o yo qué sé cómo lo quieran llamar, pero ponerle ya la connotación de ismo es empezar a entrar a esta mutación religiosa, que eso no se puede hacer, pienso yo, y es básicamente eso. ¿Cómo ves tú este movimiento en 10 años? También se lo preguntamos a Irving Garter, que también hablaba de cómo se va proyectando. Hace 5 años no había todo lo que hay. Igual que hace 10 años no había lo que había hace 5 años en este movimiento, que le han puesto de todos los nombres. También lo hablamos en algún momento en una entrevista. Benei Noa, Noédico, Noahida, eh, eh, Justo de las Naciones. Bueno, para de contar. Cada rabino llega y dice, no, a mí se me ocurre Benei Noa, porque la Gemara dice y tal, y Rambam dice también. Entonces viene el otro y dice, no, Noédico, no sé. Cada quien como que se adapta, ¿no? Somos, como decía hace rato, somos buenos para discutir. ¿Cómo lo ves tú en 10 años? Vamos a dártelo a ti en 10 años. A otros rabaníes le preguntamos con más tiempo, ¿no?
Yo creo que esto es un tema que debe comenzar a ir paralelo, no solo entre Bnei Noach, entre Noahidas, sino también entre el pueblo de Israel mismo. La razón por la que esto no ha sido muy difundido, sino que hasta ahora se sabe mucho de este tema, mucho, pues se sabe de este tema, es porque incluso los mismos judíos no tienen muy claro cuál es el mensaje que le deben dar a las naciones. Pienso que de aquí a una década nosotros vamos a tener mucho más claro, el pueblo de Israel vamos a tener más claro nuestro mensaje, nuestra identidad, para poder así ser luz de las naciones, ¿no? Es que ese es nuestro rol en este mundo. Pienso que es lo primero que va a pasar, que los judíos van a empezar a pulir más digamos, el concepto mismo de por qué el pueblo de Israel existe. Pienso que esto es lo primero. Cuando tú me preguntas qué va a pasar en 10 años, hace 2 años yo no sabía que iba a haber una pandemia, y lo que causó la pandemia es que están estas plataformas por las que estamos hablando, meetings, Zoom, cosas que de repente yo con mi página, yo cuando creé mi página, yo creí que todo lo que iba a basarme era en hacer Instagram Live, transmisiones en vivo y poner foticos en Facebook. De repente descubro que existe tal cosa que se llama Zoom, que puedo ver a personas, interactuar con personas de todo el planeta, y piensa que eso fue algo que se desarrolló en un lapso de un par de años. ¿Qué va a pasar en una década? La tecnología va a ser tan loca y va a ser, o sea, todo lo que estamos experimentando ahora es solo la punta del iceberg de lo que se viene. Entonces, cuando me preguntas hacia dónde vamos, yo creo que el factor tecnológico es lo que más va a jugar parte aquí en el tema de Bnei Noach. Ahora, eso es en el tema de interacción. Yo creo que en 10 años van a haber muchas comunidades de noágidas, van a tener muy claro muchos conceptos, va a haber, y esto es lo que yo espero que haya, y esto es una de las cosas que yo trato de hacer, va a haber un centro, ya hay un centro internacional, Noágida, que es el Centro Noágida Mundial en Jerusalén, pero va a haber también como, imagínate, la Mercosur y la Unión Europea, y así pues sucesivamente. Yo pienso que, y la Liga Árabe, pienso que también va a haber cuerpos así de Bnei Noach. Pienso que en Latinoamérica va a haber un centro latinoamericano, Confederación Latinoamericana de Bnei Noach, algo por el estilo, y el impacto va a ser mucho mayor. Porque ahora, ¿cuál es el impacto de los Bnei Noach? Se sientan a estudiar, pero en 10 años ya van a estar cambiando barrios, sociedades, van a estar apareciendo en televisión. Quién sabe si ya va a haber me atrevo a decir, algún presidente Noaj en algún país, o por lo menos ministros en algún gobierno que sean de Noaj, académicos, gente influyente en la televisión. Pienso que en 10 años el panorama, solo por pensar en el ritmo en el que vamos, 10 años la vamos a sacar del estadio, como dicen. Se está trabajando en eso, en tener una confederación, asociación, no sé, póngale el nombre que usted quiera, agrupar a comunidades de Bnei Noach en diferentes países. Nuestro proyecto educativo abarca 26 países del mundo de habla hispana, de Europa, ¿ya? Y hay varios que ya están interesados en eso, hay amigos en varias partes que están trabajando en eso. Esto se proyecta para más, para más. Ya como para ir concluyendo, creo que ha sido bien nutrida la participación de Jacob acá en esta entrevista. Para ir concluyendo, Jacob, ¿qué le recomiendas a los grupos, comunidades, personas, Bnei Noach, que en este proceso andan, en ese proceso de entender, de conocer, de ampliar la idea? ¿Qué le recomiendas? ¿Qué deben de hacer? ¿Qué sugerencia le tienes para que obtengan más herramientas en base a las tantas preguntas que tienen? Porque muchos tienen muchas preguntas, y hablaba con el Rack Groisman, que nos parece genial que tengan preguntas. Malo es cuando andan como un robocito así, sin cuestionar, sin preguntar, sin analizar. Adelante. Eso es justamente lo que te iba a decir. Si hay un consejo que yo doy mucho en mi página, es que pregunten, que duden, que cuestionen, que sean curiosos. Es la única forma, está escrito, lo abaishan lomed, que el tímido no aprende. Si una persona no pregunta y se calla, no, hay que abrirle la boca para que empiece a preguntar. Hay que enseñar a la persona que sea curioso, que dude es muy, muy importante. Yo incluso en mi página les digo, dúdenme a mí. O sea, cuestionenme a mí, porque ¿quién les dijo que lo que yo digo es absoluto? Pregúntenme a mí, exprímanme hasta en verdad llegar a la luz misma.
Es lo primero que les diría. Mucha, mucha, mucha curiosidad. Pero lo segundo, y esto es algo que ya te había mencionado, ser prácticos. Prácticos de proyectar lo que se aprende. De nada sirve aprender de que el mundo va a ser un lugar mejor si uno no empieza a hacer ese mundo mejor. O sea, eso es dejarlo en la teoría y dejarlo morir. Esa no es la idea es en verdad hacer, ponerlas, materializar. Cuando una persona estudia de que, yo qué sé, hay que respetar a los demás. Ok, termina de estudiar y sale y se sube al bus al trabajo y no le cede su asiento al anciano. Ahí está, ahí ya perdió. Se levanta, le da el puesto al anciano. Eso es lo que hace un ágil, ¿verdad? Ayudarle a los... O yo qué sé, ve a alguien en peligro, le ayuda. Yo qué sé, hay tantas formas como se puede ayudar a la sociedad, a su barrio, a su familia. Tampoco, si la persona cree que ayudar al mundo es algo muy lejano, pues que ayude a lo cercano a él, a lo que es posible en su potencial. Es lo que yo les diría, ser prácticos, prácticos, prácticos y muy curiosos. Es como, pienso que si uno tiene esa mentalidad, uno va rompiendo todas las barreras que se acercan. Buenísimo. Enseñamos que los buenos modales precedieron a la Torá 26 generaciones. Escrito 26 generaciones, los buenos modales precedieron a la Torá. Y una de las cosas que le enseñamos a nuestro grupo de Benei Noah es a tener buenos modales. A tener buenos modales. Cuando presenté a Jacob, comenté que está casado, que tiene hijos, que vive en Israel hace 10 años, pero dije algo clave ahí. Está casado, tiene hijos, ¿sí? Y eso es algo que yo le digo a los que estudian con nosotros, fíjense de quién aprenden. Que esté casado, que tenga hijos, ¿sí? Que tenga un hogar estructurado, que sea un modelo, porque al fin y al cabo puede que el modelo tenga sus ires y venires, sus fallas, sus detalles, pero es necesario. Incluso conoces la halajá sobre el tema de elegir al Hassán, que tenga barba, que esté casado, que tenga hijos. Es lo mejor, ¿no? Sirve uno soltero, pero mejor es que esté casado, que tenga hijos, que tenga barba, ¿cierto? ¿Qué consejos le das para ir concluyendo ya sobre este tema de a quién siguen los Benei Noah? Lo que suelo concluir es que decir a las personas, al final de cuentas, intenten ser buenas personas. Como tú dijiste, de Heretz Kadmar Torah, la buena conducta es antes que todo. Sean buenas personas. Si usted es una persona que hasta ahora está empezando este camino, o si usted es una persona que está viendo este video y todavía tiene un pie en la rama mesiánica y tiene sus dudas todavía y cree, yo qué sé, sea buena persona. Usted eventualmente va a salir de ahí, le aseguro, porque usted va a profundizar y entender que es una farsa, etcétera. Pero mientras tanto, sea buena persona, sea lo que con la familia, no importa. Entonces pienso que, como tú también concluiste, que me alegra que te me has adelantado a cada frase que quiero decir, pero ser buena persona es eso simplemente. Entonces es como el mensaje principal, no solo esta vez, siempre debe ser buena persona. Bueno, muchísimas gracias, Jacob, por estar con nosotros. Te extiendo la invitación para otra entrevista más adelante, unos meses, a ver cómo ha evolucionado todo, cómo van los grupos, las personas que te siguen. Ya te doy la palabra para palabra de despedida de nuestros amigos. Tienen para que menciones también las redes, cómo estás en las redes sociales y te puedan seguir también. Recomendado 100% todo el proyecto de filosofía judía. Como decía, Jacob es hermano de un gran amigo mío de hace muchos años y bueno, todo mi cariño y respeto para él también. Jacob, ¿cómo te consiguen en las redes sociales? Antes que nada, gracias por la invitación. Realmente el honor es para mí. No solo el honor es que me invites, sino el honor es poder estar en contacto con personas que no son judíos y quieren vivir una vida monoteísta. Para mí ese es el honor de verdad, que hayan Benei Noach y que uno pueda cumplir su rol como judío. Para mí es de verdad la alegría más grande. Entonces, de verdad, gracias por la invitación. En las redes nos encuentran como Filosofía Judía, en Facebook, Instagram, LinkedIn, ya dije, TikTok, en YouTube tenemos bastante material. Nosotros respondemos, también estamos en Telegram, yo qué sé, busquen Filosofía Judía en la red que estén y ahí nos van a ver.
Y bueno, ahí estaremos. Bueno, amigos, un placer compartir con ustedes. Un placer estar con Jacob. Próximamente más entrevistas. Tenemos a varios rabanín, amigos míos, invitados para próximas entrevistas y para clases en general que damos para judíos y personas en proceso de conversión también que estudian con nosotros. Les deseamos siempre todo lo bueno, lo mejor, en alegría, que solo podamos escuchar buenas noticias siempre y que esto nos ayude a ser buenos y mejores judíos, buenas y mejores personas cada día. Hasta la próxima.